Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Se han preguntado si es correcto hacer un tipo de señal dentro o fuera del culto siendo una persona cristiana? ¿O acaso es algo que está totalmente prohibido? Bueno, pues en este mismo vídeo vamos a aclarar este tema. Así que ya comenzamos. Bueno, ya hablando lo que había dicho en la introducción, vamos a hablar sobre una señal que de por sí es bastante polémica porque es considerada una señal obscena, al menos en estas partes de Latinoamérica. Pero puede que también sea señal ofensiva u obscena en otras partes del mundo que no sea Latinoamérica. Y es que pasa que hay un clip o un vídeo en la cual se ve como una mujer, pues estando en pleno culto, es grabada por alguien más en la misma iglesia. Y mientras otras personas estaban alabando a Dios, esta persona estaba siendo grabada usando el teléfono, como es de costumbre, pero resulta que hace una señal bastante inusual en la cual se cuestiona si esta mujer en realidad nació o no de nuevo. Así que ahora mismo voy a poner el clip para que lo vean. Acá. Ah, pero tú tienes los... Estamos de fiesta con Jesús, aquí lo tenemos. Bueno, luego de ver el fragmento anterior, pues podemos darnos cuenta bien lo que hizo esta mujer. Y es que esta mujer pues estaba sentando para agarrar el teléfono en pleno culto. Pero no solo eso, pues pasa que otra persona pues lo estaba grabando que estaba ahí con el teléfono. Entonces la chica, al ver que le estaban grabando, lo primero que se le ocurre es sacar la señal del dedo medio. Así es. Pero después de enterarse que estaba en pleno culto y encima haciendo eso, que es considerado una ofensa contra un mandamiento específico que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, luego se da cuenta y se termina riendo de la semejante barbaridad que terminó cometiendo. Y bueno, la verdad es que esto es una falta muy grave porque esto sí va en contra de uno de los mandamientos principales, en la cual dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo cual aquí podemos ver que en este momento, en este punto, podemos ver que la mujer como que le faltó tener esa cualidad en la cual cumplir, porque si se dan cuenta, pues sí desobedeció ese mandamiento, que también es uno de los mandamientos que parecen sencillos, pero no siempre es así. Y bueno, esta mujer luego al ver que la grabaron haciendo la señal del dedo medio, pues terminó sonriendo. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la mujer no lo hubiesen grabado y mucho menos haciendo esa señal? ¿Pudiese haber tenido la misma reacción que tuvo cuando fue grabada? ¿O acaso iba a salir impune y no le iba a importar absolutamente nada? Yo creo personalmente que no podía importarle absolutamente nada. Otra cosa más. Recuerden que cuando todo se trata de la iglesia, se tiene que hacer decentemente y con orden. Eso dice en un verso de Corintios que ahí mismo voy a poner para que sepan que esto es bíblico. Y es verdad que yo sé que no es la única persona que se dice ser cristiana que haga ese tipo de señales obscenas, porque yo sé que hay gente que también, lamentablemente, pues por ignorancia o de manera deliberadamente, pues deciden hacer este tipo de señales sin saber que están agrediendo uno de los mandamientos principales, que es el de amar al prójimo como a sí mismo. Y bueno, la verdad es que es penoso ver cómo este tipo de cosas suceden en la iglesia. Pero es algo que ya se venía profetizado desde hace mucho tiempo, que iba a haber tanto falsos cristos, falsos profetas y de personas que profesan conocer a Dios pero que con los hechos lo niegan. Eso está en el libro de Tito, que ahí mismo voy a poner para que vean lo que estoy diciendo, y voy a poner el pasaje para escudriñar lo que digo. Y bueno, esto ya es todo por el día de hoy, así que espero que esto haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que esto llegue a más personas.
Recuerden que soy Tatsilaga Batsin y nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.